Muy buenos días, amigos y amigas de MOL TV. Se acaba el año y para hacer un balance, proyectar el futuro, nos encontramos con el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marcos Moreno. Muy buenos días, Marco, un amigo de la casa, recurrente en este espacio de mirada política. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, para partir justamente haciendo este balance del año, las proyecciones, vamos a partir igual con una figura que resurgió en el último tramo del año, a la par de la campaña del plebiscito, generando mucho ruido político, que es Michelle Bachelet. ¿Tú qué crees que trama la expresidenta Bachelet? Bueno, lo primero que yo diría es que en política, cuando hay un vacío, alguien lo ocupa, ¿no? No es que esto quede sin que sea copado por otros actores, ¿no? Y lo que tenemos hoy día, especialmente cuando hablamos del oficialismo, es un déficit de liderazgo, un vacío de liderazgo, ¿no? Quienes podrían asumir ese liderazgo pensando en lo que será la próxima contienda electoral del mes de octubre, en 10 meses más, son figuras que hoy día están en el gabinete, ¿no? Las ministras Toá, Vallejo, son nombres que circulan. En el Senado se escucha hablar, ¿no es cierto?, del senador Juan Luis Castro como opciones que comienzan a perfilarse, pero evidentemente las dos primeras, las ministras, están en el gabinete y por lo tanto no pueden desplegar una campaña política, ¿no? Probablemente el senador Juan Luis Castro sí esté en condiciones de hacerlo. Y en ese vacío, entonces, el liderazgo de la expresidenta Michelle Bachelet irrumpe con mucha fuerza, ¿no? Primero porque logra acertar su inclusión en la campaña del plebiscito, ¿no? Logró convertir el plebiscito en un referéndum sobre el aborto, ¿no? Y eso llevó, ¿no es cierto?, que el voto de las mujeres se inclinara mayoritariamente a la opción en contra, ¿no? Mostrando que hay una tendencia crecientemente en donde las mujeres, que son casi la mitad del electorado, un poco más de la mitad del electorado, están votando por más bien las fuerzas progresistas a nivel del mundo, no solamente en Chile, sino que en el mundo estamos observando ese fenómeno especialmente vinculado a la reivindicación de los derechos, ¿no? Y en ese sentido, Michelle Bachelet logra conectar bien con esa demanda, logra entonces de alguna manera hacer una contribución importante, ¿no? Sin, fíjate, Benjamín, haber sido incluida en la franja probablemente tal, ¿no? Todo Mm. esto se hizo a través de redes sociales. Yo creo que ahí hay una decisión de no quemar la figura, ¿no es cierto?, poniéndola en la franja, pero sí jugando un rol importante. Entonces, en este vacío de liderazgo, eh, emerge, ¿no es cierto?, se instala con fuerza quién puede llenar ese vacío, ¿no? Piensa tú en las candidatas y candidatos a gobernadores, gobernadores, alcaldes, concejales, necesitan alguien con quien sacarse una foto, ¿no? Para que potencie esas candidaturas. Y por eso entonces que la expresidenta puede jugar ese rol importante, ¿no? En las fuerzas del oficialismo, y creo yo que eso es lo que ha ocurrido en el sentido de que está copando de alguna manera, ¿no es cierto?, ese vacío de liderazgo que hoy día tenemos en el oficialismo. Y es quizás achacarle demasiada responsabilidad a lo que fue la gestión de su gobierno, pero muchos creen que parte de los problemas que tiene el Chile actual se agudizaron, no es que hayan comenzado, pero se agudizaron con dos reformas clave en su administración, que fue la reforma tributaria liderada por el ministro Arenas, pero especialmente la reforma del sistema electoral. ¿Tú qué crees de esa apreciación? Bueno, sí, sabemos que en el caso del sistema electoral, el cambio para mejorar la representación, ¿no?, que era el principal objetivo, ha redundado, como sabemos, una fragmentación. Es uno de los costos siempre cuando tú haces este tipo de modificaciones, ¿no? Si Mm. quieres mejorar la representatividad, es decir, que estén todas las fuerzas políticas o los grupos que son importantes en una sociedad representados en el Congreso, el costo de eso es una menor o una gobernabilidad más difícil de poder llevar adelante, ¿no? Y le pasó al expresidente Sebastián Piñera en su gobierno, le está pasando al presidente Gabriel Boric. Y en el caso de la reforma, ¿no es cierto?, impulsada, la reforma tributaria, evidentemente sabemos que esa nunca quedó o no fue del todo muy clara cuál era su propósito. Lo que se buscaba era financiar la gratuidad, ¿no? Una de Mm. sus principales objetivos, pero evidentemente no resultó del todo prolija en términos que ayudara efectivamente a mejorar la recaudación. Ahora, con todo, Benjamín, esta discusión que tenemos nosotros sobre estos dos hechos de su gobierno
para la mayor parte de la gente, para la ciudadanía, pasan un poco inadvertidos. Mm, mm. Además que los chilenos y chilenas tenemos una memoria corta, frágil, ¿no? Queda más bien en el recuerdo las cosas buenas, ¿no? Lo que ella pudo avanzar en términos de Chile solidario, del plan Auge, del pilar, de todo lo que te quieren con el pilar, la PGU, el pilar solidario en pensiones, son cosas que la gente, especialmente las mujeres, hoy día valoran mucho y tienen un buen recuerdo, ¿no? Normalmente los gobernantes, después que dejan el gobierno, hay una visión más bien positiva respecto de lo que fue su gestión, a pesar, como tú muy bien mencionas, estas sombras, ¿no? Pero quedan en el recuerdo de las personas las luces, y especialmente queda en el recuerdo, creo yo, la capacidad de la expresidenta Bachelet de convocar o tener la capacidad para llevar adelante acuerdos más amplios en una sociedad, que es lo que hoy día la gente está demandando. La gente está demandando mayores niveles de consenso y acuerdo en una sociedad que está fragmentada, que está dividida, ¿no? En donde la élite política no se pone de acuerdo. Tenemos ahora toda la discusión sobre el 6%, ¿no? Cómo se distribuye ese 6%. Es una muestra de esta dificultad de ponernos de acuerdo, qué es lo que la gente no quiere, y por eso que valora o revalora liderazgos que puedan aportar en esa Mm. dirección, ¿no? Por eso el capital político de la expresidenta Michelle Bachelet se consolida cuando planteamos justamente eso. A propósito, también, este también es un debate probablemente más de élite, pero muy importante, porque muchos observadores han manifestado que en el fondo una de las grandes pérdidas o uno de los grandes lamentos de el rechazo de la Constitución, o más bien del proceso, que haya sido un proceso fallido, el de redactar una segunda Constitución, es que se perdió la oportunidad justamente para reformar el sistema político mediante una carta fundamental nueva. Y muchos lamentan que, bueno, que probablemente no se va a hacer. Entonces, el gobierno ha mostrado distancia sobre esta idea, a la par de que evidentemente impulsa sus reformas de pensiones, pacto fiscal, pero es un debate ineludible que va a tener que abordar en algún momento el gobierno, o cree que esto ya puede quedar o deberá quedar para una nueva administración. No, yo creo que uno de los principales problemas que tiene hoy día Chile es justamente, o tiene que ver con los problemas relacionados con la política, ¿no? Con la incapacidad de la política, efectivamente, de ponerse al servicio de lo que son los problemas de la gente. La gente ve que hay un desacompasamiento entre las urgencias sociales y el tiempo o los tiempos que se recita la política y la élite para resolver esos problemas, ¿no? Entre otras cosas, eso tiene que ver con las reglas con las que juegan estos actores, ¿no? Que genera incentivos perversos para no ponerse de acuerdo, porque la fragmentación que tenemos hoy día en el Congreso hace mucho más difícil eso. Por lo tanto, una cuestión ineludible, creo yo, que es avanzar en una reforma política para tener una política de calidad, ¿no? El problema que tenemos hoy día tiene que ver con la economía, tiene que ver con las pensiones, pero a la base de eso está, ¿no es cierto?, la mala calidad de la política que tenemos hoy día, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las reglas del juego que regulan la política, ¿no? Con que generan incentivos perversos, con que son mayores las restricciones, y por lo tanto, si el gobierno quisiera dejar un legado importante de su mandato, son pocos los que tiene para mostrar hoy día, ¿no? Prácticamente muy, digamos, disminuido en la medida que no se apruebe la reforma de pensiones o el pacto fiscal, queda sin pocas cosas que mostrar, ¿no? Fracasó en el proceso constituyente. Entonces, una de las cuestiones que el gobierno debiera impulsar sí o sí es justamente un cambio en la manera en que funciona nuestro sistema político, ¿no? Hoy día, la actual constitución, la que está vigente, la constitución del 80, recordemos que una de sus últimas modificaciones fue la rebaja de los quórums para hacer reformas a la constitución, ¿no? A 4/7, lo que podría permitir que vía Parlamento, ¿no?, o en el Congreso se pudiera avanzar en esta dirección. El problema es que quienes tienen que tomar estas decisiones son incumbentes, ¿no? Exacto. Y van a ser sometidos a elecciones en 2 años más, y muchos no quieren cambiar las cosas porque dicen, bueno, hagámoslo después. Pero yo creo que eso es un error. En la medida que no nos demos cuenta o no asumamos, y la élite no lo entienda así, que hay que reformar nuestro sistema político, es muy probable que podamos volver a tener situaciones que no nos gustan hoy día, pero que están ahí a la vuelta de la esquina, como es un nuevo estallido social
no sé si estallido como el que conocimos en 2019, pero piensa tú, Benjamín, que en la ciudadanía, en los chilenos y chilenas está instalada la idea de que el sistema está roto, ¿no? Mm. De que el sistema no funciona. Y por lo tanto, cuando no funciona, la gente comienza a buscar fuera del sistema soluciones, ¿no? Y por eso que es ahí el caldo de cultivo para la emergencia de liderazgos tipo populistas de derecha, ¿no? Como los que estamos conociendo en América Latina. Mm. Milei en Argentina es un caso paradigmático de lo que puede pasar cuando la gente siente que las soluciones no están dentro del sistema, porque hoy día se está creando un clima de opinión pública parecido al de Argentina, pero sin un Milei todavía, ¿no? Pero podría en algún momento, de aquí a 2 años más, cuando tengamos elecciones, emerger un liderazgo tipo Milei, ¿no es cierto? Kass lo está buscando representar, otros actores de derecha también podrán intentar y querer hacerlo, como Franco París y otros que quieran volver con eso, ¿no? El propio Rojo Edwards, en fin. Hay varios que van a intentar ese camino porque se dan cuenta que la ciudadanía eh, 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 tiene este sentimiento de que el sistema está roto, ¿no? Y esa sensación es muy potente y por eso que yo creo que un campanazo de alerta para la ley política sería hacerse cargo del problema y no solamente atacar los síntomas, sino que atacar las causas, y las causas tienen que ver con el sistema político. Y a propósito justamente que tenemos un sistema, este tema del sistema político, que el gobierno evidentemente le cuesta abordarlo porque igual es un Everest, es difícil de subirlo, y además impulsa sus reformas, que es su legado, que es lo que busca dejar este gobierno. Y me hablabas también justamente de los tiempos políticos, los complicados tiempos políticos. Están los tiempos políticos y el tiempo convencional también, como para que el gobierno logre sacar tanto la reforma de pensiones como el pacto fiscal, o del otro lado, que es más obligatorio, la reforma de la ISAPRE, o la ley corta, la ISAPRE más bien, considerando que el próximo año, ya en mayo, empieza la seguidilla de elecciones, primero son las primarias, etcétera, de las elecciones municipales y de gobernadores. Sí, el gobierno está en una situación complicada, no obstante, el alivio, la bocanada de aire fresco que tuvo con el resultado del plebiscito, se abrió una ventana de oportunidades para que el gobierno pueda repriorizar su agenda. Y digo repriorizar y no priorizar, porque de estas prioridades que tú señalabas, algunas tienen más viabilidad política que otras, ¿no? Evidentemente, pareciera ser que hay más ánimo para que pueda avanzar la discusión respecto de la reforma de pensiones. Se dice que el gobierno estaría buscando un entendimiento con sectores de la oposición, especialmente con Renovación Nacional, eh, para ver cómo se distribuye el famoso 6% adicional, que es la gran piedra de tope respecto a este tema. Entonces, el gobierno, con esta ventana de oportunidades que se abrió, que las ventanas cuando se abren se pueden cerrar también muy rápidamente, tiene que intentar hacer dos cosas. Por una parte, repriorizar su agenda, ¿no? En segundo lugar, a lo mejor lo vamos a tocar más adelante, pero para eso se requiere un cambio en el equipo de gobierno, ¿no? Es inevitable, creo yo, un ajuste en el gabinete, y un ajuste mayor, no un ajuste cosmético, sino que mucho más profundo. Pero evidentemente, en el actual clima, el gobierno no va a tener muchas posibilidades de poder hacer muchas más cosas. Y como tú dices, tenemos un ciclo electoral intenso que parte ahora en abril con las elecciones primarias, continúa en octubre con elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales, consejeros regionales, sigue el 2025 con primarias presidenciales y parlamentarias también en el mes de abril y elecciones, ¿no es cierto?, en el noviembre del 25. Por lo tanto, en medio de ese ciclo electoral se hace muy difícil para el gobierno poder intentar llevar adelante todas estas prioridades que en algún momento se planteó, eh, que tuvo que reponerlas una vez que fue derrotado en el plebiscito de septiembre del año 2022, en donde su programa de gobierno en general, ¿no es cierto?, quedó en el suelo, ¿no? Lo que el gobierno ha intentado hacer es tomar un conjunto de agendas o algunas reformas que puedan ser parte de esa agenda, pero yo creo que lo más sustantivo para el gobierno, junto con avanzar en alguna de ellas, son dos cosas, Benjamín: capacidad de gobierno, ¿no?, y ejecución presupuestaria. Ese es el principal foco que yo creo que el gobierno tiene que abocarse. La gente no va a estar tan preocupada de las grandes reformas, sino que del que el gobierno genere resultados. Resultado es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno, y por lo tanto el gobierno va a tener que poner el foco en resultados, y para eso necesita dos cosas:
solo dos cosas por ahora: mejorar la gestión y mejorar la ejecución del presupuesto. Para eso necesita equipo, ¿no? Mm. Que tiene que reforzar, mejorar, y por eso que yo creo que más que pensar en grandes reformas, dado lo que decíamos, el contexto político adverso que se viene por delante, no obstante esta ventana de oportunidad, el gobierno va a tener que llevar un camino más bien que apunte por la mejora de la gestión, más que por realizar grandes reformas como parte de un eventual legado, ¿no es cierto?, que ya sabemos que son tan escasos para los gobiernos en los últimos años. Ya que lo mencionaste, lo tenía más para después, pero vamos a abordar el tema del cambio de gabinete, que era una idea que al parecer estaba muy sobre la mesa antes del plebiscito y que en vista de los resultados se fue desinflando. Es complejo porque un cambio de gabinete, si es profundo, igual debería involucrar al ministro de Vivienda, que está muy complicado, pero sacarlo a él en medio de una acusación constitucional es todavía más complicado aún, por eso uno ya proyectaría que a lo mejor sería más o menos en enero, no tanto ahora, a mediados de enero, después de la acusación. Y por otro lado está la situación del asesor, del jefe de asesor del segundo piso, que es Miguel Crispi. Y todo esto, añado un dato más para la respuesta, es lo que planteaba el, Carlos Peña en una entrevista en La Tercera, que decía que el presidente Boric y el Partido Socialista, lo sumaba también, deberían operarse un poco y separarse del Frente Amplio, y que incluso lo consideraba un poco un lastre. Es un antecedente más, porque evidentemente para el presidente Boric es muy complicado hacer un cambio de gabinete sin darle un lugar protagónico también al Frente Amplio. Pero, ¿qué se avisora en esto que tú mencionas que es tan importante, que es la gestión? Sí, bueno, ese, como te decía, ese es para mí el principal desafío que tiene el gobierno del presidente Boric en este segundo tiempo, ¿no? Mm, Siempre se habla de los segundos tiempos, se pueden adelantar o retrasar, pero técnicamente hoy día al gobierno le quedan 2 años, 3 meses de mandato, ¿no? Sabemos que no son 2 años, 3 meses, porque entre medio están todas las elecciones que hemos mencionado, a lo menos 6 elecciones entre medio, ¿no? Entre primarias, alcaldes, concejales, consejeros regionales, gobernadores, parlamentarias, en fin, y la presidencial. Por lo tanto, es un tiempo mucho más reducido. Eso obliga al gobierno a tener que enfrentar un segundo tiempo con un cambio necesario en el equipo, ¿no? Los entrenadores, ¿no es cierto?, tienen que colocar jugadores y jugadoras que puedan enfrentar de mejor manera, ¿no? Que estén más, con más energía, que no estén desgastados. mm, Un segundo tiempo que es crucial, ¿no? De ese segundo tiempo depende de cómo le vaya al oficialismo en las elecciones de octubre y en la de noviembre del 2025. Por lo tanto, no es menor el desafío, ¿no? Además que en el propio equipo de gobierno hay un desgaste en muchas de las actuales autoridades. Tú mencionabas, ¿no es cierto?, el caso del ministro de Vivienda, ¿no es cierto?, pero hay otras autoridades, la ministra de Salud, que está pasando por una situación conflictiva a propósito del tema de la ley cortas de ISAPRE, los problemas de ejecución que hay en algunos ministerios, como obras públicas, como transporte, en el sentido de que los problemas que hay en regiones con el transporte. Entonces, efectivamente, el gobierno tiene que necesariamente aprovechar esta ventana de oportunidades que decía yo que se abrió a propósito del resultado del plebiscito, pero esas ventanas de oportunidades, así como se abren, se cierran, mm, ¿no? Y por lo tanto, si el gobierno no aprovecha esa ventana de oportunidades para hacer este cambio más estructural, va a perder la oportunidad. Es cierto el timing que tú planteas, porque efectivamente la acusación constitucional obliga al gobierno a esperar el resultado de esa acusación constitucional, porque evidentemente no va a ser el gasto de sacar ahora probablemente al ministro, aunque no hay que descartarlo tampoco. Y evidentemente probablemente espere a ese periodo que tú señalas que podría ser la segunda quincena del mes de enero para poder hacer este ajuste. Hacerlo en marzo, bueno, en febrero sabemos que es un periodo en que hay vacaciones, no hay mucha actividad política. Hacerlo en marzo sería un error desde mi punto de vista. mm, ¿Por qué? Porque las autoridades van a tener una curva de aprendizaje que esperemos que no sea muy larga como ha sido hasta ahora, y ya en abril hay elecciones primarias, ¿no? Y van a tener poco tiempo para desplegarse, para mostrar al oficialismo haciendo cosas de cara a las elecciones de regionales y las elecciones locales. Esos candidatos y esas candidatas quieren a un gobierno que esté haciendo cosas, que esté mostrando para poder
hacer viables sus propias campañas. Por lo tanto, hay una demanda también fuerte de los partidos políticos por mostrar cosas, por mostrar resultados, ¿no? Y por eso que te decía que esto va a ser fundamental. Ahora, evidentemente, el presidente en ese nuevo elenco va a tener que incorporar más figuras del socialismo democrático porque tienen más experiencia, porque la curva de aprendizaje podría ser menor, porque saben cómo enfrentar este desafío, y eso va a obligar al socialismo democrático todavía a permanecer por más tiempo, ¿no es cierto?, en esta alianza de gobierno con el Frente Amplio. Ahora, la duda está respecto de si esta alianza de gobierno va a ser equiparable a una alianza electoral o a un pacto electoral, porque ese pacto electoral, ¿no es cierto?, tendrá que resolverse también entre marzo y abril para enfrentar, ¿no es cierto?, las primarias y los desafíos de octubre del próximo año. Entonces, hay una disyuntiva entre si la alianza de gobierno va a consolidarse en un pacto electoral para octubre y para noviembre del 2025, o sería posible, lo que es bien difícil, ¿no es cierto?, una separación por ahora entre gobernar por un lado con el socialismo democrático y competir con el socialismo democrático Mm. en estos procesos electorales eh, eh, que se nos vienen encima. Entonces es una decisión complicada también para el socialismo democrático porque efectivamente en algunos casos, ¿no es cierto?, la gente podría pasarle una cuenta, ¿no es cierto?, respecto de la responsabilidad y el rol que han tenido también en la gestión del gobierno, ¿no? Y por lo Mm. tanto eso podría amenazar sus pretensiones electorales. Oye, en línea con eso de la ventana que tú mencionas que se le abre ahora al gobierno y que se le puede cerrar en cualquier momento si no se aprovecha bien, pareciera que el año termina el presidente Boric mejor de lo que fue en general, más allá de la aprobación y porque tiene un piso de un 25% bastante fiel, pero ha ido fluctuando durante todo el año, pero más allá de eso, pareciera que termina mejor. Pero ¿qué opinas propiamente tal del estilo Boric este año en particular, que ha tenido cierto antagonismo con los medios de comunicación y ha sido muy activo en redes sociales, mostrando su vida diaria, por un lado, pero también otras reuniones y otras actitudes en redes sociales? ¿Ese estilo le reporta ganancia? ¿Es un estilo que lo muestra un poco más llano? ¿O por otro lado es un estilo ya directamente para su nicho de 25% que a veces aumenta o disminuye? Sí, no es fácil el equilibrio entre este liderazgo de cercanía y de proximidad que busca desarrollar el presidente Boric, que lo catapultó para llegar a la moneda, ¿no es cierto? Eso fue un aspecto importante de su manera de hacer política que le permitió convertirse en presidente, ¿no? Un líder cercano de proximidad. Pero eso lo matiza, ¿no es cierto? O lo mezcla con un estilo también de una comunicación más bien de confrontación, ¿no? Una lógica más bien adversarial, ¿no? Cuando, como tú dices, se enfrenta con los medios de comunicación, se enfrenta con la oposición. Creo que no se resuelve bien esas dos lógicas en un liderazgo, ¿no? La gente necesita más certezas y quiere ver un líder que se comporte de una manera, ¿no es cierto?, coherente, ¿no? Bueno, Boric tiene un liderazgo de cercanía, está bien, pero cuando intenta matizar eso para agradar a su base electoral, ¿no? Con un estilo mucho más adversarial, con una lógica mucho más adversarial, su discurso aleja al otro sector, ¿no es cierto?, que es importante para la gobernabilidad en Chile, ¿no? Que es lo que llamamos un elector más moderado, más gradualista, perdón, más reformista, ¿no? Me resisto a hablar del centro político porque, claro, el centro político, alguien dice, no existe el centro político, lo que hay en la derecha y la izquierda, pero yo creo que sí en el medio hay un electorado más bien moderado, gradualista, reformista. El mensaje que tuvimos en el plebiscito va en esa dirección, ¿no? Hay una revalorización de esta manera reformista de avanzar en el país. La gente lo que quiere son cambios, pero cambios graduales, moderados. Entonces, el presidente tiene que lograr sintonizar con eso, dejando de lado muchas veces, ¿no es cierto?, el estilo adversarial que de repente tiene su comunicación, ¿no? Su comunicación de gobierno. Creo que ahí aleja a esta base cuando cae en esta lógica muy, muy adversarial.
Mm, Uno de los hitos más importantes de este año, sin duda, fue el caso Convenio, que en algún momento se comparó con el caso Bachelet, el caso Cabal del gobierno Bachelet. Un paralelo que a lo mejor no era tan exacto, pero ahora en retrospectiva, ¿qué daño le hizo el caso Convenio al oficialismo? Yo creo que mucho, especialmente al Frente Amplio, ¿no? Todavía no hemos dimensionado el efecto electoral que esto puede tener. Por ahora sabemos que hay un clima de opinión pública que ha evaluado mal, favorablemente a los partidos del Frente Amplio, ¿no es cierto?, que habían llegado con aires de renovación de las prácticas, habían declarado que ellos venían a hacer política de otra manera y finalmente, ¿no es cierto?, el caso fundaciones, convenio, ha terminado, ¿no es cierto?, mostrando que esas prácticas todavía no terminan de erradicarse de la política chilena. Por ahora hay un clima adverso. Probablemente esto se traduzca en resultados electorales que vamos a ver, ¿no es cierto?, en las elecciones de octubre, y ahí hay preocupación en las candidatas y los candidatos, especialmente los que van a la reelección de municipios importantes, pensemos en Maipú, Ñuñoa, ¿no es cierto?, que son municipios, o Valparaíso, en fin, o Viña del Mar, ¿no es cierto?, donde hay líderes del Frente Amplismo. Bueno, Valparaíso no, porque sabemos que el alcalde Char ya no forma parte de este Mm. conglomerado, pero los otros que mencioné sí son importantes, y por lo tanto, todavía no dimensionamos el daño electoral, el castigo electoral que la gente puede hacer, ¿no es cierto? Porque la gente eso lo va a evaluar, ¿no? Esto va a formar parte de la campaña, ¿no? Y por lo tanto, creo que sí hay un daño importante dentro del oficialismo, especialmente en el Frente Amplio, porque esto está más, digamos, centrado en ese sector que en el socialismo democrático, ¿no? Por lo tanto, creo que debiéramos observar un daño electoral probablemente en los candidatos del Frente Amplio, lo que podría ser el anuncio de lo que podría ocurrir también en las elecciones parlamentarias, donde también muchos parlamentarios del Frente Amplio, especialmente en la Cámara de Diputados, tienen que reelegirse y por eso que hay temor respecto, ¿no es cierto?, de cuál va a ser el veredicto ciudadano en las urnas respecto de la práctica política que lleva adelante el Frente Amplio. Me había quedado una pregunta en el tintero sobre pensiones que estuvimos conversando, que en estos días ha surgido un argumento de parte del oficialismo, de algunos parlamentarios oficialistas sobre todo, en que como la ciudadanía rechazó una propuesta constitucional que mantenía la capitalización individual, es que no quiere avanzar en eso. Y esto lo ocupan este argumento como respuesta a estas encuestas que han salido, donde hay un mayoritario apoyo a que el 6% vaya a una capitalización individual. ¿Es correcta esa lectura de creer que si es que se rechazó una propuesta constitucional, se puede vincular al tema de la capitalización individual o el debate de pensiones? No, yo creo que no es, no se puede traspasar, endosar, ¿no es cierto?, el resultado electoral del plebiscito a una decisión de política pública, que son cosas distintas, ¿no? El resultado del plebiscito tiene que ver con una decisión que expresaron los chilenos y chilenas respecto a un texto constitucional. Las políticas públicas son naturalmente el resultado de una transacción política entre actores, ¿no? Por lo tanto, el gobierno no va a poder imponer, ¿no es cierto?, una visión o lo que él desearía que fuera, ¿no es cierto?, una distribución de ese 6%, ¿no? Va a tener que transar, y uso esta palabra transar que a veces no suena muy bien, ¿no? Porque al final del día las políticas públicas son eso, son una transacción política, un acuerdo político entre los actores, ¿no? Y por lo tanto, esta idea de que todo vaya a un fondo no va a ser posible y por lo tanto vamos a tener que llegar a un equilibrio, a una negociación, si es que la oposición está dispuesta a hacerlo. Te decía antes que se decía que Renovación Nacional estaría más disponible para eso y podría tener sus votos a cambio de una distribución de ese 6% que también sea, ¿no es cierto?, aceptable para ellos, para ese sector político. Por lo tanto, no son, digamos, no se puede colegir, no se puede deducir que del resultado del plebiscito, ¿no es cierto?, vayamos a poder tomar ese 55% que votó en contra del texto constitucional para traspasarlo, ¿no es cierto?, al diseño de políticas públicas. Creo que ese es un error de lectura
y podría haber ahí un riesgo, ¿no? Nuevamente de que se empantane y que no se pueda avanzar en estos cambios si es que pensamos con esa lógica un tanto triunfalista, ¿no es cierto?, de traspasar matemáticamente, aritméticamente los porcentajes como si esto fuera endosable. Eso no es así y el gobierno necesita aquí más negociación, más capacidad de acuerdos políticos para poder conseguir resultados. Vamos a pasar ahora a, en el último tramo, a hablar de la oposición, porque las derrotas políticas siempre generan tensión y molestia, por más que en este caso muchos a lo mejor en la oposición eh, no estaban tan tristes porque se mantenía la constitución actual, etcétera, pero aún así rápidamente afloraron diferencias. ¿Cómo observa al sector en este momento? Bueno, efectivamente, el resultado del plebiscito, así como fue un alivio para el oficialismo, ha sido una dificultad para la oposición, ¿no? Este trabajo que venían haciendo en conjunto, un poco forzado, ¿no? Porque el resultado que tuvo el Partido Republicano en el Consejo, en la elección para el Consejo Constitucional, de alguna manera obligó a Renovación Nacional, a la UDI, a Bópoli, a aceptar las condiciones que ponía el Partido Republicano y el liderazgo que en los hechos tomó José Antonio Kast. Eso fue revertido el domingo del plebiscito, ¿no? Significó una derrota electoral y política, ¿no? Para el Partido Republicano, para José Antonio Kast fundamentalmente. Y hoy día entonces hay una disputa en el sector, ¿no? Ya José Antonio Kast, en el estilo que le conocemos, ha golpeado la mesa, ¿no es cierto? Ha puesto presión en el sentido de decir que tres cosas fundamentalmente, que no está dispuesto para que sigan endosándole la responsabilidad a él, porque aquí hay una responsabilidad compartida y por lo tanto el anuncio de su candidatura presidencial muy tempranamente, ¿no? Es un poco una reacción a esa crítica que se ha ido instalando con fuerza. Hace unos días atrás, Mm. 30 personeros del mundo de la derecha, ¿no es cierto?, intelectual, política, hacían una fuerte crítica a este estilo más bien de atajo trampista, vamos a decir, ¿no es cierto?, esta idea de un atajo para hacer las cosas como lo que planteaba el Partido Republicano José Antonio Kast. Y por eso entonces que el segundo objetivo de Kast al anunciar su candidatura, junto con evitar que siga la crítica hacia él, ¿no es cierto?, es presionar para que haya un acuerdo electoral con vistas a octubre del próximo año, en donde él pueda negociar, el Partido Republicano pueda negociar espacios para sus candidatas y candidatos a gobernadores, a alcaldes, a concejales, a consejeros regionales, ¿no? Y en tercer lugar, creo que lo más complicado es le pone una presión todavía mayor en el sentido de que él está dispuesto a llegar hasta la primera vuelta presidencial, tal como lo hizo la vez anterior, si es que no hay condiciones, ¿no es cierto?, para que él sea el candidato ungido por el sector. Entonces, eso está forzando mucho a la oposición, le va a tomar varios meses resolver este tema, ¿no? El canibalismo ha sido siempre una característica de la derecha en Chile, ¿no? No es nuevo. Esto de que empiecen tempranamente, ¿no es cierto?, los liderazgos a tener fuego cruzado de parte de su sector político, está pasando con Evelyn Matei, está pasando, ¿no es cierto?, con otras figuras, y por lo tanto, lo que pase con la oposición va a ser resuelto probablemente en el verano, un verano muy caliente y muy complicado también para las filas de la oposición de cara a los próximos desafíos electorales. Eso es importante porque de alguna manera José Antonio Kast mostró rápidamente sus cartas con todo lo que tú describes, pero ¿qué tiene que hacer o qué debería hacer la alcaldesa Matei, considerando que ella sí es incumbente porque tendría que participar en la elección municipal con el riesgo que eso tiene, que pueda perder o pueda perder o disminuir su caudal de votos y ganar, pero aparecer con un halo de derrota, o no presentarse y liderar la campaña del sector? Yo creo más bien lo segundo, Benjamín, porque si ella fuera candidata, resultara reelecta, cosa que no está totalmente asegurada, ¿no? Mm. Tendría que, de alguna manera, enfrentar otros desafíos mayores en el sentido
de no aventurarse a una aventura municipal, sino que más bien liderar lo que podría ser la campaña de ese sector político, a lo menos de la UDI, de Renovación Nacional, de Bópoli, con vistas a las elecciones de octubre. Creo yo que la gente castiga también el hecho de que ella pudiera ser electa alcaldesa y en menos de un año tener que renunciar para poder, ¿no es cierto?, asumir un desafío presidencial. Más bien es que ella transparente su decisión, ¿no?, de ser candidata presidencial nuevamente. Para eso construye una buena relación con los partidos. Le ha sido difícil, recordemos que la vez pasada los partidos bajaron la candidatura de Evelyn Matei, impusieron la de Joaquín Lavín, y la vez anterior también ella tenía un trato más bien distante con los partidos políticos. Por eso que es importante, de alguna manera, que ella asuma un liderazgo del sector encabezando la campaña de gobernadores y alcaldes y concejales, más que intentar una aventura por recuperar o volver a ser electa en el municipio de Providencia. Para ir cerrando y terminando, bueno, hemos hablado de varias cosas, las reformas, las elecciones municipales. ¿A qué otras cosas deberíamos estar atentos en el 2024 de lo que se viene? ¿Qué hecho político deberíamos estar mirando en este año que va a ser el tercer año del presidente Boric? Sí, yo creo que va a ser importante en el tercer año del mandato del presidente, que es que efectivamente se impone la visión que él tiene, ¿no?, respecto de cómo hacer las cosas, respecto de la que tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista. Por ahora, el presidente ha tenido que lidiar, ser una suerte de fiel de la balanza, ¿no?, para no, para no alterar los equilibrios, pero va a ser importante que el presidente tome una decisión respecto de cómo enfrenta los próximos años que le quedan de mandato, ¿no? Si él quiere que su gobierno sea recordado como un gobierno donde se consiguieron acuerdos, se avanzó en reforma, o que fueron 4 años en donde los ensayos constitucionales se tomaron los 4 años, donde no se llegó a nada, ¿no? Y no hay muchas cosas que mostrar. Entonces, yo creo que el presidente Gabriel Boric, que ha tomado desafíos, recordemos que cuando firmó el acuerdo del 15 de noviembre lo hizo no con el apoyo del Frente Amplio, y eso le costó severas críticas, ¿no es cierto? Entonces él ha tomado decisiones importantes. Yo creo que esta es una decisión importante en relación a su liderazgo, pero que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el legado que él pueda dejar respecto a su gobierno, y es una decisión a la que vamos a tener que estar atentos. También a la reconfiguración, como tú decías, en el oficialismo, de lo que pase entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eso no está totalmente resuelto. Ya hay voces críticas y por lo tanto va a ser interesante ponerle atención a lo que pueda ocurrir ahí, más lo que puede ocurrir también dentro de la oposición, como lo comentábamos antes. Marco, muchas gracias por esta conversación de fin de año, de evaluación, de proyección también. Y nos veremos también, pues nos veremos en el 2024. Exactamente. Gracias a ti, Benjamín, que tengas buen año. Gracias. Y a ustedes también los invito a seguir conectados en Emol TV y en Emol. Nos veremos ya también justamente el próximo año. Hasta luego.